Bueno, parece imponerse en el gobierno la estrategia del plan Durar. Es decir, seguimos parche sobre parche y vamos viendo si así la podemos ir acomodando en medio de la corrida cambiaria y una aceleración de precios de la economía que es muy, pero muy fuerte. Acaba de decir Cecilia Todesca, una de las economistas preferidas de Alberto Fernández, que va a venir mal la inflación en julio y el Banco Central tiene algunas estimaciones propias de que podría estar cercana al 8%. ¿Y por qué digo el plan Durar? Porque el último anuncio de Alberto Fernández, o del gobierno de Alberto Fernández a través del Banco Central, apunta a eso, a conseguir un poquito de dólares, a ver si con el sector agropecuario se pueden sumar algunos dólares en la desesperación del Banco Central por pasar el invierno, es decir, por conseguir algunos dólares más, ha dicho Pelle 2.500 millones de dólares, para llegar a septiembre sin una devaluación fuerte del tipo de cambio oficial. Ahora, en medio de todo esto, está claro que la estrategia propia de Alberto Fernández es la estrategia de marear a todos. Es decir todo el tiempo cosas para que nadie entienda nada de lo que quiere hacer en los próximos pasos. Esa es la estrategia evidente del presidente, porque fíjense las últimas cosas que decía Alberto Fernández sobre el campo. Esto fue el viernes y ayer. Algunos siguen especulando para vender lo que tienen que vender, cuando Argentina lo que está necesitando para seguir produciendo, en un mensaje a los porotos de soja retenidos en los campos. Otra de las frases de Alberto Fernández en los últimos 3 días, no estoy hablando de los últimos 3 meses, los últimos 3 días fue: guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita. Y el último mensaje, sacando pecho: no me van a torcer el brazo. Ahora, ¿por qué digo que la estrategia de Alberto Fernández es marear a todos? Que nadie sepa efectivamente cuál va a ser el próximo paso ni hacia dónde va a ir el gobierno. La verdad que contradice todo el manual de lo que hay que hacer en medio de una corrida cambiaria y una corrida al dólar, de aceleración inflacionaria, de salida de depósitos en dólares de los bancos. Se fueron desde principio de julio, desde que renunció Guzmán, 800 millones de dólares de los bancos. Bueno, al revés de lo que dicen todos los economistas que han tenido algún tipo de experiencia de gobierno, vos tenés que dar mínimamente previsibilidad, incluso economistas que están muy cercanos al oficialismo o que han estado muy cercanos y de consulta de Alberto Fernández. El presidente es una máquina de marear a todos, es decir, marear a los dirigentes propios, a los dirigentes de la oposición, enfrentarse con el campo, después darle incentivos, sin saber exactamente cuál es la hoja de ruta del gobierno y cuáles son los próximos pasos. Después de que el presidente dijo todo esto, no me van a torcer el brazo, tienen 20.000 millones de dólares, que además está todos los números mal y se lo contradice el propio presidente del Banco Central, que hoy salió a decir los números que hay de dólares y estimaciones retenidos, entre comillas, en el campo, que no tienen nada que ver con estos 20.000 millones de dólares de los cuales habló Alberto Fernández. Es decir, el presidente, sin información de sus propios funcionarios, lanza declaraciones que después las contradice con sus actos de gobierno. No me van a torcer el brazo. Y finalmente, ayer el Banco Central anuncia el dólar soja. El dólar soja, que ahora van a ver, hay que hacer un posgrado en interpretación de normas del Banco Central, para que ahora les voy a tratar de explicar la forma más fácil posible de qué se trata el nuevo dólar soja y cuáles son los mecanismos complejos, todo para no generar un tipo de cambio distinto. Entonces el Banco Central comprometiendo a los bancos con los depósitos en pesos, calzándole una letra del Banco Central para que efectivamente los bancos puedan habilitar depósitos en pesos ajustados por el tipo de cambio oficial. Bueno, toda una ingeniería en la cual es muy difícil interpretar, pero que deja, ahora vamos a ver, bastante disconformes al sector agropecuario
y muy disconformes a la propia tropia del oficialismo, que ha salido a decir, pero ¿cómo, Alberto Fernández, no te iban a torcer el brazo? Terminaste de una manera indigna dando un incentivo que decías que no ibas a dar y que hay dudas respecto a su efectividad. Entonces, por eso es claro que el presidente, la vicepresidenta, Sergio Massa, no está claro quién decide hoy, o sí está claro, pero no se termina de blanquear, no terminan de definir cuál es el rumbo. O el rumbo que está definiendo Cristina lo pone Alberto Fernández en un brete respecto a el sendero que él debería marcar dentro del acuerdo con el FMI. Y por eso, ahora van a ver, por un lado tenemos a Batakis diciendo en Washington y en Nueva York, Cristina me dio el apoyo para el ajuste fiscal, o diciendo, no soy una talibana, no creo que con controles de precios se pueda bajar la inflación, para tratar de hacer algunos guiños a los inversores y al FMI. Por otro lado tenemos a Alberto Fernández confrontando con el campo. Hay una manifestación de movimientos sociales convocados para el sábado frente a la rural para enfrentar al campo que, según dice Alberto Fernández, retiene los dólares que la Argentina necesita en este momento tan crítico, como si ese fuera el problema hoy de la dinámica de lo que estamos viendo en la economía. Y por otro lado lanza esto. ¿Qué es el dólar soja? Bueno, hay una circular del Banco Central que establece que aquel productor agropecuario que vende en pesos su cosecha, los porotos que tiene en silobolsa en el campo, el 70% de lo que venda en pesos a la cerealera o al molino, lo va a poder, lo vende obviamente al tipo de cambio oficial menos las retenciones, todo en pesos, ahora vamos a ver los números, y con eso va a poder hacer un depósito a la vista, una cuenta corriente o una caja de ahorro, en pesos ajustada por el dólar link. Es decir, lo que siempre decíamos, si se vende la cosecha y vos vendés algo que tiene una relación directa con el dólar oficial, ¿qué haces con los pesos? Bueno, le habilitan que el 70% de esos pesos lo puedan poner en una cuenta a la vista en el banco ajustado por la evolución del tipo de cambio oficial, que ha acelerado su devaluación diaria, las mini devaluaciones diarias. Hoy está alrededor del 5,3% mensual, que anualizado da un 80%, que está muy por arriba de la tasa de interés que se paga a los depositantes de plazo fijo. Eso por un lado. Por otro lado, el 30% restante de lo que vendan de nuevo al tipo de cambio oficial, menos la retención del 33%, esos pesos van a poder comprar dólares ahorro. Es decir, dólar con el impuesto país del 30% más la retención de ganancia del 35%, eso da un dólar de 226 pesos. Es decir, todo un mecanismo muy complejo para reconocerles un poquito más de dólar al sector agropecuario, a los productores, a 8.500 productores que venimos contando cómo otros sectores de la economía van vendiendo el poroto de soja que tienen en silobolsas en los campos a medida que tienen que pagar insumos, a medida que tienen que pagar los costos de su producción, pero no venden todo junto porque hay una expectativa muy grande de que se va a devaluar y además si venden eso con los pesos no saben qué hacer con los pesos. Quisieran comprar maquinaria, quisieran comprar auto, camioneta, bienes de capital, pero todo el mundo a su vez se para sobre los stocks y no está vendiendo aquello que seguramente va a seguir subiendo fuertemente atado al dólar y a la inflación. Y eso es lo que está paralizando la economía. Entonces el gobierno dice, necesito, dijo hoy el presidente del Banco Central, 2.500 millones de dólares para pasar el invierno, para pasar ahora este mes de agosto y llegar a septiembre, donde va a haber menos importaciones de combustibles y de gas, y para eso les doy este incentivo puntual hasta el 31 de agosto al productor agropecuario para que en los cálculos de Pelle justamente vendan unos 2.500 millones de dólares que están retenidos por encima de lo que es normal en esta época del año. Fíjense que hoy Pelle dice que están retenidos nada más que 2.500 millones de dólares por encima de lo normal. El presidente hablaba de los 20.000 millones de dólares. Y que el total de lo que está en los campos para venderse de acá a fin de año, dice Pelle, son 14.000 millones de dólares, en línea con lo que nosotros habíamos contado, unos 15.000 millones de dólares que había en los campos,
nuestro cálculo era que por encima de lo normal había unos 5.000, 6.000 millones de dólares. Hoy dice Pelle que hay 2.500 millones de dólares por arriba de lo normal en esta época del año, y con este incentivo quieren que eso se venda en pesos a la cerealera los exportan e ingresen 2.500 millones de dólares a la Argentina, adicionales a lo que ingresan en el mes de agosto, para poder transitar la situación muy ajustada que hay en el mercado cambiario hasta el 31 de agosto. Ahora, fíjense cómo son los números y qué compleja que es toda la ingeniería que arma el Banco Central, de nuevo, puchereando los dólares. Es decir, tirando una medida puntual y no un plan integral. Y ahora va a contar Pablo Vinocura, el problema es que no hay un plan integral, no hay una definición ni de nombres, ni de un plan integral dentro del acuerdo con el fondo para lanzar todo junto. Venimos contando que esta es la única corrida cambiaria que tiene la particularidad de ser impulsada por el propio gobierno. Y no lo digo yo solamente, sino lo dice, por ejemplo, el ex viceministro de Economía de Kicillof, Emanuel Álvarez Yagis, que dice que es ridículo que en medio de una corrida cambiaria vos tengas la política cambiaria y monetaria que está teniendo hoy el Banco Central, que tiene tasas de interés ridículamente baratas, muy por debajo de la inflación y de la devaluación del tipo de cambio oficial, y de esa manera está generando un incentivo para que todo el que tenga pesitos excedentes corra al dólar, o aquel que tenga dólares no lo venda esperando que haya un salto del tipo de cambio en las próximas semanas. Bueno, todo eso requiere alinear toda la política oficial, la política fiscal de Batakis, diciendo voy a hacer un ajuste y tengo el apoyo de Cristina, la política monetaria del Banco Central, que es la política de tasa de interés y la política cambiaria, y los anuncios de incentivos puntuales para el campo. En cambio de eso, se hace un jeroglífico de esta norma para darle un incentivo, ahora vamos a ver, bastante módico, al sector sojero, como un parche más. ¿Para qué? Para instalar el plan Durar. Acá, evidentemente, Cristina y Alberto Fernández creen que así pueden llegar a agosto del año que viene. Así significa con altísima inflación y tironeando en el mercado cambiario y con los cepos para ver si de alguna manera no explota todo en el camino. Esa es la apuesta hoy del gobierno. Bueno, ¿cuál es el dólar que hoy cobra el productor agropecuario? Que es todo en pesos. Es decir, vende la cosecha al corredor de cereales o a la cerealera en pesos, al tipo de cambio oficial de 130 menos la retención del 33% en el caso de la soja. Eso da un dólar de 87 pesos. Es decir, cada vez que alguien vende en su campo del silo bolsa poroto de soja a la cerealera, la está vendiendo a 87 pesos por dólar, que es el tipo de cambio oficial, menos la retención del 33%. ¿Por qué hay una retención adicional de porotos de soja en los campos por encima de lo que es normal en esta época y es lo que ahora busca incentivar el Banco Central? Bueno, justamente porque la diferencia entre el dólar blue, hoy alrededor, o el dólar paralelo, el dólar libre, de 320 pesos, y el dólar soja, es un récord histórico. Nunca había habido una diferencia tan grande entre el dólar de 320 pesos y el dólar de 87 pesos. La diferencia es casi de 270%, y obviamente el productor sojero, después que vende en pesos la soja, paga todos los insumos, todos sus costos, y el remanente lo dolariza al dólar blue. Ahora está vendiendo a un dólar de 87 y se va a dolarizar a un dólar de 3.20. O sea que hay una diferencia que nunca se vio en las últimas 4 décadas. Solo en el año 76 hubo una diferencia tan grande entre el tipo de cambio del dólar soja o el dólar de exportación agropecuario y el dólar libre en el mercado cambiario libre, al el cual vas a buscar los dólares billete. Bueno, es decir que hoy el campo o el productor sojero está cobrando solo el 27% al vender al dólar de 87 del dólar paralelo al cual se va a dolarizar también. Es decir, por cada dólar él recibe 87 y después tiene que ir a comprarlo para guardarse el excedente en dólares billete a 320 pesos. Es decir, que por cada dólar que vende hoy a 87 va después a comprar a 320, eso da que la brecha hoy compra 27%, es decir, hoy con el dólar que vende compra el 27% de lo que es el dólar libre.
Bueno, ¿qué es lo que instrumenta ahora el Banco Central para darle un poquito más de incentivo? Le dice, bueno, el 70% podés ponerlo en un dólar en pesos, pero ajustados por el dólar link en una cuenta corriente o en una caja de ahorro en el banco. Eso ya existía, hace un mes que eso existía. Lo que pasa es que el banco no lo ofrecía mucho porque no tenía dónde prestarlo. A partir de hoy, lo que hace el Banco Central, le emite una letra intransferible al banco para que el banco pueda calzar ese pasivo, que es el depósito del chacarero, con el activo, que es la letra del Banco Central. Un jeroglífico. Pero para que eso no tenga un riesgo bancario, sino que sea el Banco Central el que le paga directamente al depositante, que es al chacarero que va a hacer el depósito a la vista. Pero lo importante, el incentivo está en este 30%, que ahora lo va a seguir vendiendo al dólar oficial menos las retenciones de 87 pesos, pero va a poder ir a comprar el excedente que tenga para dolarizar, para guardarse en dólares billete, va a poder ir a comprarlo al dólar solidario, que es de 226 pesos. Es el dólar oficial más el impuesto país más la retención del 35%. Es decir, que el incentivo es vender a 87, como hasta ahora, el tipo de cambio oficial menos las retenciones por dólar, y comprar a 226 pesos, es decir, un precio sustancialmente menor que los 320 que está el dólar paralelo en el mercado libre. Pero eso solo el 30% de lo que venda, de la cosecha que venda. Con lo cual, en este caso, ya se achica la brecha, porque va a poder, de alguna manera, es el 38% del dólar blue lo que le reconocen, porque el dólar blue que le reconoce es el dólar ahorro, el dólar de 226. Pasándolo en limpio, la mejora en términos cambiarios para el productor agropecuario es que en el total de lo que venda, en vez de reconocerse un dólar de 97 pesos por cada dólar, le reconocen un dólar de 97 pesos. Es decir, es un poquito más, es un 3-4% de mejora en su ingreso, reconocido por este incentivo que da ahora el Banco Central. Es algo muy marginal, pero, insisto, apunta fundamentalmente a una pequeña pata que es conseguirse algunos dólares más para tirar un mes más y para ver si pueden llegar a septiembre en una situación insostenible. Porque de hecho, veamos lo que pasa con los distintos dólares, el problema de fondo no es esto de que te tiren unos dólares más los ojeros, es decir, que en vez de tener tanto poroto de soja en los hilo bolsa, vendan un poquito más, que el exportador pueda venderlo al exterior, traer los dólares y que el Banco Central pueda tener 2.500 millones de dólares más en agosto. Eso es pucherear, eso es el plan parche, es el plan durar. Es no tengo un plan y voy llevándola como puedo en una situación en la cual la economía está en una inflación disparada al 8% mensual.